Bueno, en esta ocasión les traigo otro programa que es para la materia de transferencia de calor para el primer parcial para convección natural. El programa nos facilita calcular el H. Este programa nos sirve para calcular el H tanto para placas como para cilindros, placas horizontales y verticales y cilindro horizontal y vertical. Para esos cuatro casos en específico nos permite calcular el H de convección natural, ¿ya? A ver, iremos con un ejemplo. Para placa horizontal, en mi dibujo tengo dos placas horizontales, la que está en verde hacia arriba en el techo. Aquí he tratado de dibujar un dibujo de no sé, sobre un ambiente cilíndrico donde se encuentran tres placas, uno abajo, que es la de azul, otro en la pared y otro en el techo. En este caso hemos puesto, para placas horizontales. Vamos a ver. Tenemos que saber la temperatura del medio, a qué temperatura se encuentra el agua, digamos, por decirlo, el típico ejemplo que siempre pone en el examen. El agua a qué temperatura se encuentra, digamos que esté a 20. Voy a poner a 20. Luego tengo que saber la temperatura superficial de la placa. Esta parte, ¿no? Esta parte. Temperatura superficial. ¿A cuánto está la placa? ¿A qué temperatura se encuentra? Digamos que esté a 180, lo que siempre pone en el examen, que es 180. Luego nos pide las dimensiones de la placa, lo que es A y B. En este caso, con el programa yo le he puesto B y C. Pero es la misma lógica, entonces. Uno le ponemos, 1 y un 2, digamos. Creo que es muy grande, ¿no? 0,1 y un 0,5, digamos. Y luego tenemos que saber el fluido caliente, el tipo de fluido, si es aire o es agua. Ya. Voy a meterle agua. Y tengo que saber a qué lado está el lado caliente. Si nos fijamos en el dibujo de abajo, en el de azul, el lado caliente de la placa es hacia arriba. Y si nos fijamos en el techo, la placa que está en el techo, el lado caliente es hacia abajo, ¿verdad? Entonces yo lo voy a poner sobre el piso, digamos, el lado caliente hacia arriba. Bueno, ¿eh? Y le doy OK. Aquí le tengo que dar OK de nuevamente. OK. Y uno más. OK. Ahí está. Ya me lo ha calculado. Ahora si lo puedo poner más grande para que se pueda ver. Ahí está. Me voy a borrar esto. Desde aquí arriba vamos a revisar. Y aquí nos dice para placas horizontales. Aquí nos dice placas horizontales, temperatura del medio 20. Es agua, es una placa horizontal. Lo he tratado de. ¿Cómo se dice? Lo he tratado de dibujar para que se vean, digamos. El C vale 0,5. Esta longitud vale 0,5. Es una placa, por cierto. Esto es lo que he tratado de dibujar. Esto es una placa horizontal. Está simulando que está echada en el piso. Esta longitud vale 0,1 y esta longitud vale 0,5 y nos dice aquí temperatura superficial de 180 de la placa, ¿eh? Eso, ¿ya? Ahora si nos fijamos en los cálculos que he calculado, aquí nos ha calculado la temperatura de película. En esta parte la temperatura de película es la temperatura del medio más la temperatura superficial dividido entre 2. Está dividiendo 20 más 180 dividido entre 2, 100. Y con esta temperatura ha calculado las propiedades de Ocon y Tojo. Usa las tablas de Ocon y Tojo. En mis anteriores videos he subido dos programas del agua y del aire donde puedes calcular con el Ocon y Tojo. Revísalo en mi canal. Pero aquí está, ha calculado la constante K, la viscosidad, beta y el Planck. Luego con esto procede a calcular lo que es la longitud característica. En este caso, como es para una placa horizontal, la longitud característica es sus lados sumados dividido entre 2, ¿no? 0,1 más 0,5 dividido entre 2, 0,3. Es la longitud característica. Luego hace el cálculo del Grashof. Esta es la fórmula de aquí. Esta parte es la fórmula. Grashof, longitud característica elevado al cubo por beta, por temperatura superficial del medio, sobre la viscosidad elevado al cuadrado. ¿Está? Y este es el Grashof.
Luego de calcular el Grashof, calcula el Ralic. Luego determina si es turbulento. Si no estoy mal en las tablas, era por 10 a la 9, ¿no? Turbulento, pero aquí está. Turbulento, el Ralic si el Ralic es mayor a 10 a la 9, es turbulento. En este caso sería, a ver, 1, 2, 3. 60 por 10 a la 9, es turbulento. Entonces luego hace el cálculo del Nusselt. Se calculará con la tabla de los pits. De la tabla de los pits obtiene el valor del A y del C. Y está en este rango, dicen. El Ralic se encuentra en este rango, por lo tanto se procede a la tabla de los pits, obtiene el valor de A y de C, y introduce el Nusselt y calcula el Nusselt. Está aquí abajo. Aquí está el Nusselt. Nusselt, y luego haya la constante K, la constante H, perdón, la constante H. Aquí está multiplicando la K, que ha calculado en las tablas, es la K. Esta es la Nusselt, está aquí, y lo divide entre la longitud característica, que es 0,3, y obtenemos que es el H para el agua, para una placa. Este sería. Esto es lo moroso en el examen, ¿verdad? A la hora de resolver el examen, calcular el H. Lo demás ya es más práctico. Este sería para placa horizontal. Veamos cómo sería para una placa vertical. Placa vertical. Quitamos. Igual la misma lógica, ¿verdad? Una placa vertical, que sería esta de aquí, la que está sobre la pared, digamos. La temperatura del medio la pondremos la misma, va a ser de 20, digamos, será 20. Y la temperatura superficial de la placa, igual pondremos 180. Luego, las dimensiones. Nos inventaremos un 0,2 y un 0,8. En este caso no nos pregunta si el agua caliente es arriba o hacia abajo, porque solo tiene un lado caliente, ¿verdad? Entonces, aquí elegimos el tipo de fluido, si es aire o agua. En este caso le daremos con aire, cambiaremos. Le doy OK, uno más, OK. Aquí calcula las propiedades a la temperatura de película, y uno más, OK, ya calculado. Aquí dice, aquí arriba dice, para placas verticales, la temperatura del medio, temperatura superficial, esta distancia que vale C, y esta distancia más, a calcular. Bueno, esto me está mostrando los datos que he introducido, es como una forma de verificar los datos que he introducido, para corroborar, digamos, que he introducido bien, ¿ya? Eso lo para eso es un gráfico. Y calcula la temperatura de película, aquí es la temperatura de película, entra a la tabla de Ocon y Toho, luego calcula las propiedades, la longitud característica, hace el cálculo del Grashof, el Ralic, y el cálculo del Nusselt, y lo demás es lo mismo, ya calculado, aquí está el H. Para el aire, el H siempre va a ser bajito, se espera que sea entre 10 y 20, por ahí digamos, bajito. Para el agua se espera que esté por los 1000, es un dato importante a tenerlo en cuenta. Ya, luego también tenemos para cilindros. En este caso, cilindro para vertical y para horizontal. Cilindro vertical, cilindro y un cilindro horizontal, por decirlo. La misma lógica, ¿no ve? A ver, veremos directamente. Para el cilindro horizontal, ok. Nos pide la temperatura del medio, la temperatura superficial. Y aquí también podemos escoger el diámetro nominal del tubo. Ya está normalizado en tablas, ¿cierto? En pulgadas, ¿cierto? Digamos, pulgadas. A ver, ponemos con datos. La temperatura del medio del tubo nos pide. Entonces en este caso consideremos que sea un 20 igual, digamos. La temperatura superficial que sea, digamos, igual el mismo ejemplo, 180, digamos. El diámetro nominal del tubo es de 2 pulgadas. El tipo de fluido vamos a ponerle agua en este caso, digamos que sea agua. Y
Es importante, ¿dónde vamos a calcular el H? ¿Es interior o es exterior? En este caso nos está preguntando, hay dos formas de calcular el H, ¿verdad? En convección natural, casi siempre el H va a ser en el exterior, pero puede haber casos, digamos, especiales donde sea en el interior. Pero en convección natural casi siempre es en el exterior. En el interior es convección forzada ya, en este caso va a ser exterior. En aquí estaríamos hallando la temperatura del medio, esta sería la temperatura superficial, digamos temperatura superficial, que nos ha pedido el diámetro nominal del tubo y nos pide interior o exterior. Hay casos, pero donde pide interior. En este caso, exterior lo vamos a ver, ¿ya? Exterior. Pero si fuera interior, digamos, tendríamos que considerar aquí estamos calculando, digamos, el H que vamos a calcular se va a calcular en el interior, en esa partita. Pero en este caso yo lo voy a calcular en el exterior, en aquí, afuera, digamos. El H voy a calcular, el H de afuera, ¿ya? Ya. Interior, exterior lo voy a calcular. Que sea agua, el fluido, el diámetro, la temperatura, ya está. Igual aquí está calculando la temperatura superficial y va a sacar los datos. Ok, le damos un más y ya está. Aquí tenemos un dibujo más o menos representativo del cilindro. Es un cilindro horizontal, así, un cilindro horizontal, digamos. Sí. Es agua, dice, y está afuera, ¿no? Temperatura superficial de afuera nos está mostrando. La temperatura del medio es de 20 y afuera es agua. Eso nomás, eso es lo que trata de decir. Y aquí está calculando la misma de hace rato, la temperatura de película. Aquí es la temperatura de película, la constante K, beta, Prandtl, la longitud característica, en este caso para un tubo de 2 pulgadas, diámetro nominal, ha hallado lo que es el diámetro exterior y el diámetro interno. Luego calcula la longitud característica. Para un tubo horizontal es el diámetro externo, la longitud característica. Aquí está. Luego hace el cálculo del Grashof. Aquí está. Luego el cálculo de Rayleigh. Luego determina que es laminar. Rayleigh por 10 a la. Laminar es. Ya, laminar. Luego hace el cálculo del Nusselt. Luego utiliza la ecuación de Rice para cualquier fluido o gas. Solo para tubos que. La idea es que solo su Grashof sea mayor a 3 nomás. Luego hace el cálculo del Nusselt y luego hace el cálculo del H. Y aquí está. Este es el H. Mismo lógico.